servicio público y no como un derecho. Así lo ratificó la Asamblea. Hallan a 2 policías muertos en un patrullero en Quito. Al parecer, la causa de la muerte sería por inhalación de monóxido de carbono. Familiares de víctima de incendio en clínica de rehabilitación presentan denuncia en la Fiscalía. Piden que se castigue a los responsables de la tragedia. Lluvias provocan desborde de ríos y causan estragos en Babahoyo y zonas aledañas. Extensas zonas de cultivo están inundadas. Más de 280.000 estudiantes del régimen Costa rendirán el examen Ser Bachiller. La prueba se tomará a nivel nacional a partir del 17 de enero. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. 2 policías fueron encontrados muertos en el interior de un patrullero al norte de Quito. Aparentemente los uniformados fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Veamos. Estaban de amanecida, al parecer en la madrugada el sueño los obligó a ingresar por un camino de tierra para descansar. Por el frío capitalino habrían encendido la calefacción con los vidrios cerrados, se quedaron dormidos para nunca despertar. Ellos están trabajando más de 12 horas, es por eso que ellos recurrieron a meterse allá para poder descansar. Todo apunta que murieron intoxicados al inhalar monóxido de carbono, lo que se conoce como la muerte dulce. En la mañana, cuando pasaban lista en la UPC La Bota, el oficial se percató que faltaban el sargento segundo Manuel Minda León y el cabo Alexis Torres Guarnizo. Estaban en el turno de la noche y que se han quedado dormidos con el carro encendido y que han inhalado este monóxido de carbono. Inmediatamente las unidades salieron en busca de los compañeros. Un motorizado encontró el patrullero y observó a los 2 uniformados como dormidos. Golpeó la ventana, no respondieron, rompió el vidrio y se percató que no tenían signos vitales. Estaban de servicio y aparentemente se estacionaron un momento y parece que el vehículo tenía filtraciones y por eso es la consecuencia de su muerte. Habría que hacer las pericias para ver la concentración de monóxido que genera en el vehículo. En primera instancia, los equipos de la DINASED y Criminalística descartaron que se trate de un hecho violento. Los policías tenían todas sus pertenencias, así como las armas de dotación. Ni de violencia, ni de ningún tipo de sustancia, sea esta licor o cualquier otro. No se encontró ningún tipo de sustancia. Los cuerpos fueron levantados y llevados al Departamento de Medicina Legal. La autopsia revelará qué mismo pasó con los 2 uniformados que fueron cobijados por la muerte en la madrugada por el sector de La Bota, norte de Quito. Aparentemente ellos, inclusive se tiene registrado un reporte a las 5:15 de la mañana. Este no sería el primer caso en la capital. El 16 de marzo de 2018, 2 policías murieron dentro de un patrullero en el sector de Carapungo por inhalación de monóxido de carbono. Los uniformados se encontraban en sus horas laborables. En Quito informó Iván Casamen. Familiares de uno de los jóvenes fallecidos en el incendio ocurrido en la clínica clandestina de rehabilitación acudieron hasta la Fiscalía de Flagrancias de Guayaquil para presentar la respectiva denuncia. Ellos piden que se sancione a los responsables de este hecho lamentable. Con el dolor en el alma y el recuerdo intacto en la memoria, llegaron solicitando que la justicia escuche su clamor. Ellos llevaron a un miembro de su familia y en poco tiempo se lo entregaron muerto dentro de un ataúd. Fui yo la que lo llevé. Yo lo llevé a mi hermano. Él me dijo, Yani, ya no quiero estar en las calles porque me van a matar. José Manuel, de 26 años, era el hermano alegre de la familia, el que siempre aportaba con una cuota de buen humor. Sus primeros 21 años los pasó sin depender de ninguna sustancia, pero después alguien lo condujo hacia el camino de las drogas. Una tarde sintió que había tocado fondo y se dispuso a cambiar. Él andaba comiendo de la basura, él ya en la calle, vivía totalmente en la calle, entonces
Yo, como era su hermana, siempre lo andaba buscando ahí, llevándole cualquier tarrinita de comida para que comiera. Su familia hizo todo lo posible por ayudarlo, pese a que económicamente les representaba un sacrificio. Acudimos muchas veces a los centros del gobierno, pero ellos decían que si la persona no quería, por voluntad propia, o sea, tenía que entrar caminando y decir, bueno, yo me quiero internar. Si no, le abrían la puerta y lo dejaban ir. Mi mami es una persona que trabaja 2 veces a la semana arreglando una casa y le pagan $20, no nos daba el recurso. $100 reuníamos entre todos y pagábamos y llevábamos una fundita de comida a la semana. Después de 2 meses, solo su hermana tuvo acceso al lugar para observar de cerca el proceso y asegura que los resultados la mantenían muy contenta. Yani me dice, aquí me siento bien, como bien y duermo bien, me siento bien. Yani le digo, sí, José, se te ve que estás gordo, ya tienes el cuerpo, ya eres el José de antes. Sin embargo, su hermano estuvo entre aquellas víctimas que no lograron escapar de la terrible situación. Por ese motivo acudieron a la fiscalía para denunciar los hechos, a la espera de que se sancione al responsable de este suceso. Quiero que ayude porque no haya más pérdida, porque no haya jóvenes que se pierden la droga. Hay mucho dolor en esto. Yo perdí a mi hijo. Informó José Morales. La tabla de consumo de drogas es una herramienta para uso de los administradores de justicia a fin de que puedan diferenciar a un adicto de un expendedor y que el traficante sea sancionado con prisión de acuerdo a las escalas de dicha tabla. Sin embargo, para muchos esta ha sido el detonante de la problemática de drogas. La tabla de consumo de drogas que rige en el Ecuador sirve para que los jueces establezcan una diferencia entre el consumidor y el traficante. La tabla, según este penalista, existe por una necesidad de poder implementar la proporcionalidad de las penas al momento de juzgar a quienes son detenidos con sustancias estupefacientes. El juez puede determinar en base a la cantidad con que una persona es detenida si se encuentra en mínima escala, mediana escala, gran escala, y en consecuencia poder verificar con el Código Orgánico Integral Penal qué pena es la que le corresponde. Si eliminamos la tabla, no va a saber con qué comparar y entonces por el principio del indubio pro reo tendría que ponerle la mínima pena que no alcanza ni siquiera al año. Y entonces vamos a tener otro problema, vamos a quejarnos. Para Julio César Cueva, el problema no es la tabla, sino a su juicio la falta de política pública de salud mental. No existe una ley orgánica de salud mental que diga, por ejemplo, y que permita que los dineros en efectivo que se incautan al narcotráfico puedan usarse de forma inmediata para los centros de rehabilitación de adicciones. Esto no es un tema de tablas. El que va a ser adicto con o sin tabla. Según esta terapeuta familiar, la tabla de consumo de sustancias estupefacientes fue mal interpretada. Se hizo una tabla, fue mal interpretada y la droga salió por todos lados. Vimos niños, vimos jóvenes consumiendo. Ya no era algo que se lo hacía en forma privada, escondida, sino que ya veíamos a las personas con todo el derecho de fumar en la calle. Fue el permiso para decir, yo tengo derecho a consumir una cantidad mínima. Porque encuentran a la gente consumiendo y dicen, yo estoy consumiendo, yo no soy vendedor porque tengo un poquito de droga. Porque soy consumidor, no soy vendedor, entonces no puedo ir a la cárcel. Basta con que yo sepa que tengo por debajo de lo que dice la tabla para que pueda caminar libremente con la droga. Ok, ahora, lo que se puede hacer es declarar, por ejemplo, como una prohibición, eso puede ser a través de una ordenanza municipal incluso, la prohibición de consumo de este tipo de sustancias en lugares públicos. Para Karina de Cucalón, se debe ejercer un plan integral. Evitar que haya niños en la calle, niños en las esquinas, en horas escolar. Ahí inmediatamente debería ejercer acción la policía y también la familia, los barrios, de denunciar y pedir una ayuda correcta. Informó Roselena Vázquez. Padres de familia y docentes llegaron hasta la Fiscalía del Guayas para presentar una acción de protección en torno al cierre de un colegio privado de Guayaquil, donde según denuncias ocurrió un caso de abuso sexual. En esta ocasión llegaron hasta la Fiscalía en el norte de Guayaquil. Aquí estaban listos para presentar una acción de protección, luego de que reclamaran por el hecho de que, según dicen docentes y padres de familia, una entidad educativa del puerto principal había sido notificada de que cerraría sus puertas. Exigimos la revocatoria de un acto administrativo que dispone
el cierre de la Unidad Educativa Bilingüe Interamericano CEBI. A estas alturas le vienen a decir a los padres de familia que van a hacer, que está aclausurado el colegio, que no tiene permiso para el 2019-2020. ¿A dónde nos quieren reubicar? Es por ello que aseguran estar en contra de esta medida y que continuarán luchando para evitar el cierre de la unidad educativa. Para presentar la acción de protección con la finalidad de dejar insubsistente la absurda, ilegal e inconstitucional orden de clausura del colegio. Sin embargo, más temprano autoridades de educación se manifestaron respecto a este tema. Dicen que aún hay cosas que analizar. Al respecto del tema de la institución educativa CEBI, los padres de familia están reunidos efectivamente con la subsecretaria. Entiendo que es un proceso con la subsecretaria de aquí y entiendo que es un proceso administrativo que está ahorita en este momento en proceso de revisión. Entonces, esperemos que se aplique la norma conforme esté vigente y que se respete tanto la norma vigente como los derechos de los estudiantes, ¿no? Informó Julio César Saona. La gobernadora de la provincia de Los Ríos se reunió con miembros del Comité de Operaciones de Emergencia para evaluar los daños producto del temporal invernal. Los agricultores de esa localidad señalan que han perdido la mayoría de cultivos. Son los estragos de un temporal invernal que aqueja a la población de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. En esta localidad, los agricultores son los más afectados. Hablan de pérdidas económicas por el daño irreparable a sus cosechas. En mi cultivo resulta que yo ya tenía dos semanas para cultivar y se vino la creciente. Y todavía este cultivo, por ejemplo, salió un poquito, pero ya está dañado la gramínea. Por lo tanto, eso ya no sirve para cosechar. Están rodeados de arrozales que, lejos de ser productivos, ahora causan preocupación. La corriente destroza cultivos, pero hay una deuda que debe ser cancelada. Edison Gavilanes tiene 12 cuadras sembradas y su préstamo es de aproximadamente $10,000 al Banco de Fomento. La deuda ya se cumple en marzo, hay que pagar. Y eso estamos atrasados, como nosotros pensábamos cosechar y pagar. Pero ahora vamos a ver si que nos renovan alguna cosa para seguir en eso, para seguir trabajando más claro. Si que no baja el agua se pierde y no va a haber cómo cancelar. Yo perdía más o menos, estamos hablando de unos $15,000. Otro problema que mencionan habitantes es el desborde de una de las represas del cantón. Esta represa comenzaron a hacerla hace 3 años y mire, en vez de arreglar la represa vieja, mire la desgracia que tenemos, porque es una desgracia. De acuerdo al gobernador de la provincia, quien se reunió con otras autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia, en total son cerca de 1.745 hectáreas afectadas y de estas 80 están perdidas. Igual nosotros estamos levantando información en territorio para acompañar a los compañeros agricultores y estar con ellos para poder fortalecer las acciones, tanto del tema de crédito y también que se aplique lo que es el seguro agrícola, que es importante. En Los Ríos, el trabajo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha sido para brindar ayuda a 465 familias perjudicadas por el desbordamiento de 4 afluentes. Hemos ya establecido el nivel de impacto de esta emergencia, nivel 2, que viene a ser una emergencia de moderada complejidad y que no ha sobrepasado y no hemos tenido víctimas que lamentar. Informó Adriana Peralta. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado daños en varios sectores del norte de la provincia de Pastaza. En el cantón Santa Clara, el río Sucio causa destrozos en la comunidad de San Vicente, donde una familia debió evacuar su vivienda ante el riesgo de ser arrastrada por el afluente. Alimentados por las permanentes e intensas lluvias que caen en los últimos días, varios ríos han crecido sus caudales, provocando daños en el cantón Santa Clara, al norte de Pastaza. En San Vicente, las continuas crecientes del río Sucio han socavado el talud, poniendo en riesgo una vivienda que comenzó a ser desarmada porque se volvió inhabitable, y quienes la ocupaban, una madre y sus 3 hijos, debieron trasladarse a un improvisado albergue. Cuando ya llovía duro y me tocaba estar alerta con mis niñas, ¿no?
más era en las noches. Son varios metros de terreno que se llevó la encrespada corriente y con ello parte de una cancha deportiva, así como los baños que se fueron perdiendo de a poco, mientras el suelo cedía a la fuerza del agua. Se fue el baño, ya está casi a la media cancha. Y el peligro que siga para allá. El hecho fue inspeccionado por personal de gestión de riesgos que elaboraron un informe sobre esta afectación. Tenemos la pérdida de aproximadamente 10 metros del margen derecho del río. La gente del lugar ha pedido la intervención de autoridades para que realicen trabajos de protección del talud y evitar que el río siga con su acción destructiva. Informó Carmita Argotti. Continúan desaparecidos los dos hermanos de 3 y 4 años de edad, de quienes no se tiene rastro desde noviembre pasado, cuando salieron de casa en un remoto lugar de la selva amazónica en la provincia de Pastaza. Lo inaccesible del sector complica la posibilidad de que puedan ingresar un nuevo equipo de búsqueda. El misterio de la desaparición de los dos hermanos de 4 y 3 años de edad, ocurrida a finales de noviembre en Chuyayacu, en la cuenca del río Pindoyacu, en el extremo oriental de Pastaza, en la frontera con el Perú, continúa. El hecho está bajo investigación de la Fiscalía. No se puede archivar la causa hasta que no aparezcan las personas que han sido denunciadas como desaparecidas. Los dos menores de edad dejaron su casa cuando sus padres fueron de pesca. Al regresar se encontraron con que sus hijos ya no estaban y desde entonces nadie sabe qué pasó ni dónde están. Yo me fui de pesca hasta yo llegar a las 3, me pierden dos mi hijo. La presidenta de la nacionalidad Zapara, Nema Grefa, basada en su cultura y creencias mitológicas, tiene su propia hipótesis. Nuestra visión es, creo, los niños desaparecieron en el monte y hay un poderoso... en la selva, los espíritus creo llevaron a los niños. Los primeros días de diciembre, policías, bomberos y militares expertos en operaciones en selva rastrearon el área donde desaparecieron sin resultados. Informó Carmita Argotti. La devolución de $13.5 millones por parte de Tomislav Topic no lo libraría de responsabilidad de la investigación por el supuesto delito de lavado de activos. Con documentación relacionada al informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE del 2017, como el pedido de Tomislav Topic, gerente de Telconet, para consignar $13.5 millones al Estado ecuatoriano, llegó Iván Granda, subsecretario general de Acción Política, hasta la Fiscalía General. Existe una indagación previa que está durante 1 año y medio, que cuenta con asistencia penal internacional de Panamá, Hong Kong, Estados Unidos y la China, y que corresponde a los fiscales de establecer las condiciones de a quién imputan y a quién no imputan. Recursos económicos que serían parte de los sobornos de Odebrecht, que habrían llegado a Telconet a través de la empresa china Glory International Industry, cuyo beneficiario sería Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, los dos detenidos por el delito de asociación ilícita. Y es la dueña de la acción penal, que es la Fiscalía, la que determinará autores, coautores, quienes son excluidos y quienes no de un proceso de lavado de activos. Granda descartó haber llegado a un posible acuerdo con el empresario. El hecho que devuelva estos recursos de estos millones, ¿eso no significa que queda libre de culpa? No significa eso. Eso será analizado por el fiscal y por el juez. La fiscal general encargada, Ruth Palacios, exhortó a Topic a acudir a la Fiscalía. Yo no he tenido contacto con el señor Tomislav. Le invitaría al señor Tomislav que se acerque acá a Fiscalía para saber cuál es la pretensión, porque Fiscalía, reitero, es la única dueña del proceso penal. Y en base a eso y en base a las instituciones que le ofrece el Estado, poder llegar en el evento que así ameritara, y habría que analizarlo con pinzas, cómo se va a devolver ese dinero o en qué condiciones él pretende devolver ese dinero. Aquí la Fiscalía investiga los supuestos delitos de peculado y lavado de activos. Informó Héctor Romero. La comunicación seguirá constando como un servicio público y no como un derecho. Así lo ratifican en la Asamblea, pues un error del que ningún legislador se percató. El texto de las reformas a la Ley de Comunicación mantiene el articulado en la ley, esto a pesar de que se había anunciado que ese concepto sería eliminado.
Fue un error del que nadie se percató. El artículo 5 de la ley que establece a la comunicación como un servicio público no fue eliminado del cuerpo legal, a pesar de que muchas organizaciones, incluso el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Prensa, había dicho que ese concepto debía desaparecer de la ley. El presidente de la comisión afirma que no se eliminó el artículo porque nadie lo propuso. En ninguno de los proyectos de comunicación que hemos recibido, total 14 de ellos, se habla de que se reforme el artículo 5 y que se estipule que la comunicación debe ser un derecho más no un servicio. Cosa que los miembros de la misma comisión refutan. Dicen que se había acordado que el artículo debía desaparecer para que la ley vaya acorde con las recomendaciones en derechos humanos. Eso se analizó en la comisión. Yo he votado para que se elimine justamente el sentido de darle a la comunicación que sea un servicio público. Aquí en ese caso el ponente, que es el presidente de la comisión, debería también responder. Al interior de la comisión, en realidad hubo una gran mayoría en que se debe cambiar el tema del derecho humano el servicio público por un derecho humano. El presidente de la comisión reconoce que a esta altura es imposible modificar el texto, pues espera un veto presidencial, pero como ese artículo no fue topado, nada se puede hacer. Para que efectivamente alguien proponga a través de un proyecto de ley que se ha cambiado el tema de la comunicación como un servicio y que se catalogue como un derecho. La única salida es que se presente un nuevo proyecto de reforma para corregir el error o declarar su inconstitucionalidad, cosa que tardaría demasiado tiempo, pues en este momento no existe Corte Constitucional. Hay que asumir la responsabilidad. Entonces, lo cierto es que tras la aprobación de la ley en espera de un nuevo veto presidencial, ninguno de los 137 asambleístas se percató de este error. Error que no podrá ser corregido de manera inmediata y al menos en la ley, la comunicación seguirá constando como un servicio público. Informó Javier Gallo. Amables televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Existe indignación luego de la divulgación de un video en el que se observa a dos adultos mayores caer cuando intentaban subir a un bus de transporte urbano en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito emitió un informe para no entregarle el valor de la compensación correspondiente a este mes. El video circula en las redes sociales y muestra el momento en que una pareja de adultos mayores intenta subirse a un bus de transporte público de la cooperativa Qatar en el norte de Quito, cuando este se mueve unos metros, provocando que las dos personas caigan al piso. Los señores pierden el equilibrio, obviamente no se generan mayores lesiones, son asistidos inmediatamente por los ocupantes del bus, en este caso el auxiliar o el controlador, como quieran llamarlo, es asistido, les asisten, entiendo yo, fueron trasladados a una clínica para verificar su estado de salud. El video fue analizado por la Dirección de Fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito, entidad que generó un informe para no entregar el valor de la compensación a la unidad de transporte. La suspensión de la compensación en este mes a esta unidad de transporte se ha puesto en conocimiento de la Secretaría de Movilidad para que proceda abriendo un expediente con las sanciones administrativas que tuvieran a bien el caso, y además de eso, el momento de la detención del vehículo, 2 horas después del incidente, se detectó que el conductor no usaba el cinturón de seguridad. Por lo tanto, se procedió también con la sanción del conductor por esta causa. Los transportistas deben cumplir con 30 parámetros de calidad para recibir la compensación por parte del municipio de Quito, y quienes no cumplan con más del 70% pueden perder esta bonificación. La atención al usuario tiene que ser cortés, adecuada, tiene que obviamente observar ciertos parámetros de seguridad. Aquí, en este caso, el operador de ese bus incumplió. Usted puede denunciar el mal servicio en unidades de transporte público mediante el número 1-800-268-268 o a través de las cuentas oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito en las redes sociales. Informó Carolina Cuenca. Hallan el cuerpo de una mujer de 78 años de edad en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda en Santo Domingo de los Áchilas. El cadáver fue llevado al centro forense para la realización de la autopsia que permita esclarecer su muerte. El no ver varios días a la vecina Laurita hizo que quienes habitan en la cooperativa de vivienda Brisas del Colorado número 2 se acerquen a la casa, llevándose una macabra sorpresa. Sí sentí un olorcito
Mortecina, pero pensábamos que era el perrito de ella, que como también se murió, pensamos que tal vez lo enterró mal, todo eso. Mi suegra se cruzó por ahí a llamarle a la vecina y no salía nadie. Entonces ella lo que me dijo que olía muerto. Entonces cogí la escalera y me pasé a ver. Y en verdad estaba, en el mueble estaba muerta, ya putrefacta. Laura Ron, de 78 años, vivía con su hermano que padece discapacidad mental, quien estuvo con ella en el momento de su muerte. El manito que pasa, él discapacitado, le han visto que daba la vuelta adentro. Pero él no entiende nada de eso, no hablan. Entonces ya le sacamos de ahí porque eso huele feo ahí adentro. Elementos de criminalística y DINASET de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar las pericias que permitan esclarecer la causa de la muerte. Ella me dijo, venga doña Normita, porque estoy con un tremendo dolor de cabeza. Le digo, ¿y por qué? Le digo, ¿qué pasó? ¿Tuvo coraje? No, dice, me asusté, digo. Entonces a lo que yo vine, le golpeaba la puerta, ella me decía, ya voy, me decía, pero nunca me abrió la puerta. La fallecida era madre, pero sus hijos no vivían en la ciudad. Sus restos fueron llevados al centro forense para la realización de la autopsia. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. 284.239 estudiantes del régimen Costa rendirán el examen Ser Bachiller. La prueba se tomará a nivel nacional a partir del 17 de enero. Escuchemos. Recuerda que debes ingresar de 9 al 21 de enero de 2019 a la página web www.serbachiller.es para imprimir el comprobante de inscripción. Inicia la cuenta regresiva para que jóvenes rindan el examen Ser Bachiller del 17 al 21 de enero. Que evalúa tus habilidades, actitudes. Nos encontramos en el momento en que las personas que van a dar el Ser Bachiller, que son los que recién se gradúan, y aquellos que lo vuelven a dar por otra ocasión o que lo dan por primera vez porque antes no pudieron hacerlo, están rindiéndolo. Ya se han inscrito, todas las personas que ingresaron a la cuenta Ser Bachiller están imprimiendo sus comprobantes para poder dar el examen a partir del día de pasado mañana. El examen, que se tomará a nivel nacional, permitirá a los estudiantes de tercero de bachillerato graduarse y postularse por un cupo en la educación superior pública. Tenemos 300 y tantos miles de inscritos, pero de acuerdo a la experiencia, no todos quienes se inscriben rinden el examen. Calculamos que esta vez van a ser 284.000 las personas que rindan el examen. Autoridades del Ministerio de Educación recuerdan que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos que atenten contra la seguridad del examen Ser Bachiller. Únicamente podrán ingresar con hojas de papel, lápiz y borrador. Mostrar lo que sabes. Este es un paso más para lograr tus metas. Estos campos son el dominio matemático, lingüístico, científico, social y el abstracto. Cada uno de ellos tiene un cierto número de preguntas y en total son 160 preguntas que tienen los estudiantes 3 horas para rendir este examen. El examen se aplicará de acuerdo al siguiente cronograma. Estudiantes de tercero de bachillerato y grupos de atención prioritaria del 17 al 18 de enero. Bachilleres graduados en años anteriores del 19 al 20 de enero y personas con discapacidad el 21 de enero. Informó Pilar Vera. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador resaltó en una auditoría realizada que la planta de licuefacción de gas bajo presenta hundimiento. Las autoridades de Petroecuador e Hidrocarburos recorrieron las instalaciones ubicadas en la provincia de El Oro. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta más en la siguiente nota. En noviembre del 2011, esta planta de licuefacción de gas natural de bajo alto fue inaugurada, a fin de que produzca gas natural para empresas de 3 ciudades. Tras 8 años de haber sido entregada, presenta problemas. El terreno de este complejo, que abastece con gas natural a varias industrias de Cuenca, Guayaquil y Quito, cede hasta 70 centímetros al mes. El 60% del área está hundida y lo que ha tenido que hacer nuestra gente es ir corrigiendo las situaciones que se van dando con estos hundimientos. En este recorrido, las autoridades de Petroecuador e Hidrocarburos constataron los daños.
visitaron el área a la que la conocen como el cementerio, donde reposan restos de 10 generadores a diésel que se adquirieron y no eran los adecuados para proveer de energía a la estación. Se tienen generadores, primeramente se tienen generadores de diésel, luego se los transforma a gas. Estos generadores nunca dieron buen resultado. Se ha tenido que depender ahora del Sistema Nacional Interconectado para tener la electricidad que requiere la planta. Esta planta al inicio costó $40.1 millones. Al final se canceló $76.5 millones. Pero como presenta fallas, habría que invertir más de 20 millones adicionales para que pueda funcionar. Una obra que además obligaría a paralizar la planta por 150 días. Nunca produjo las 200 toneladas porque en ese tiempo no había la demanda para 200 toneladas. Entonces básicamente solo se probó por unas 4 horas para probarla cuando ya la entregaron. Básicamente no hubo una entrega-recepción también oficial, pero cuando ya hicieron las pruebas operativas, trabajó por unas 4 horas y luego ya no la hicieron funcionar al 100%, sino que a lo que se necesitaba, que la demanda básicamente era más baja. Pese a todos los problemas, los técnicos mantienen la operación de la planta y procesan el gas natural que entrega el Campo Amistad, el mismo que se distribuye entre distintas empresas y comunidades del Guabo, como Bajo Alto, Tendales, Tillales, entre otras parroquias. Informó Carlos Julio Gurumendi. El gobierno nacional inauguró la central hidroeléctrica Mina San Francisco, obra ubicada entre las provincias de La Suay y El Oro. Esta central, cuya capacidad es de 270 megavatios de potencia nominal instalada, contribuye al sistema nacional interconectado con 1.290 gigavatios horas al año. La central hidroeléctrica Mina San Francisco, levantada entre las provincias de Azoy y El Oro, fue construida por la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEGP, a través de la unidad de negocio Enerjubones. Después de varios años de trabajos y de haber sorteado una serie de obstáculos, el gobierno actual impulsó la última etapa de construcción y la puesta en operación de esta obra mediante diálogos con los constructores y fiscalizadores. Esta central se ubica en la vertiente del Pacífico, lo que le vuelve un complementario hidrológico en caso de estiaje en las otras centrales del país. La represa está construida de hormigón rodillado en el sector de San Francisco, con una altura de 80 metros desde la cimentación. Esta central cuenta con 3 unidades de generación de 90 megavatios cada una y un factor de planta estimado en 54%. La inversión en esta central es de más de $479 millones y abastece con energía eléctrica a 222,000 familias y aporta además al cuidado del medio ambiente. Se reduce el uso de combustibles fósiles. Evitaremos botar al ambiente más de 690,000 toneladas de CO2 que hoy no va más. Durante su construcción se generaron miles de fuentes de empleos y se desarrollaron programas de gestión social y ambiental. Más de $4 millones han sido entregados ya en programas relacionados con electrificación, servicios básicos y saneamiento. La tarea cumplida por el personal extranjero y sobre todo nacional se ponderó en la entrega de esta importante obra para el Ecuador. Todo este esfuerzo permite que el día de hoy el gobierno nacional entregue 270 megavatios de potencia al sistema eléctrico del Ecuador. El acto inaugural de esta central tuvo la participación del principal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y de los principales de CELEGP, así como de invitados especiales y comunidades del sector. También se desarrolló un recorrido por los sectores más importantes de la central, donde el ministro Pérez recibió toda la información de la operatividad de la misma. Finalmente, el ministro Pérez, ante algunas insinuaciones infundadas sobre la supuesta venta de las centrales hidroeléctricas, reiteró una y otra vez que no vamos a privatizar ni vender el patrimonio de los 17 millones de ecuatorianos. Lo que vamos a hacer es operar con eficiencia y una adecuada gestión técnica y financiera que garanticen las inversiones productivas, sociales y ambientales. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Velan el cuerpo del pescador quien falleció en alta mar luego de que la embarcación en la que navegaba naufragó. El hecho ocurrió en la provincia de Manabí. Era de madrugada y la angustia les espantó el sueño, tras no tener noticias de uno de los pescadores fallecidos en alta mar. Con el pasar de los minutos, la desesperación se convirtió en llanto
luego de que se confirmara la localización del cuerpo. El occiso era oriundo de la parroquia rural Las Piñas, en la provincia de Manabí. Prepararon todo para velar el cadáver. Encontrar al final estuvo pendiente al pie del cañón, para arriba y para abajo hasta que lo encontraron, y agradecer a toda la comunidad por estar pendiente. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana, casi a la hora que ocurrió el percance. A las 2 de la mañana pues vino el centro forense para llevarle y hacerle la respectiva autopsia. ¿Cuántos años? 35 años. 35 años. Sí. Uno de los compañeros de oficio, en conjunto con demás amigos, encontraron el cuerpo. Aseguran que tras bajar la marea, fue más rápido su localización. Nosotros lo encontramos. Nosotros lo encontramos de Santa Rosa, a 2 kilómetros de Santa Rosa. El cuerpo de él ya estaba en las piedras botado ya. Sí. Y no, estaba derecho en las piedras, porque es pura roca pequeñita, no es roca grande. Y ahí lo encontramos. Y lo dejamos porque ya la marea estaba de vuelta comenzando a ir, después se lo llevaba. Este es el resultado de lo que el mar se les llevó a esta familia, anclando el corazón a un recuerdo que, como las olas, se hacen sentir con fuerza una y otra vez. Informó Julio César Saona. Panificadores solicitan al gobierno nacional el incremento del precio de pan de 12 a 17 centavos. Mucha atención, amigos. 4 personas resultaron heridas tras el choque de 2 vehículos en el sector del Troje, en Quito. Aparentemente, uno de los automóviles invadió el carril contrario, provocando el percance vial. No saben qué pasó, pero presumen que este auto blanco, cuya parte frontal quedó prácticamente reducida a chatarra, circulaba a exceso de velocidad por la avenida Simón Bolívar, rodaba en sentido norte-sur a la altura del Troje, atravesó el parterre y fue a dar al carril contrario. De tipología pérdida de carril con estrellamiento contra otro vehículo, ¿no? Un vehículo que circulaba en sentido norte-sur, pierde pista, ¿sí? Y se cruza al otro sentido. La marcha del automotor terminó cuando impactó con otro que circulaba en sentido sur-norte. Los 2 vehículos quedaron con serios daños. Los curiosos y testigos comentaban que todos llevaban colocados los cinturones de seguridad, gracias a lo cual se evitó pérdidas humanas. En el vehículo blanco viajaban 3 personas, incluido el conductor, y en el vehículo gris viajaba solamente una persona, el señor conductor, que se encuentra herido. Los cuales fueron extraídos y se encuentran estables, cada uno en ambulancia. En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos asistían a los heridos. Los conductores fueron llevados a una casa de salud con resguardo. Estaban en calidad de detenidos hasta que el juez competente determine el grado de responsabilidad de cada uno. De menores de edad no, tenemos 3 personas masculinas y una femenina. El tráfico por la Simón Bolívar se complicó. Por la hora del accidente, la circulación se vio afectada, mientras los 2 vehículos fueron llevados a los patios de retención. En un accidente donde la suerte estuvo con todos. En Quito, informó Iván Casamen. El gremio de panificadores solicita al gobierno nacional el incremento del precio del pan de 12 a 17 centavos. Aseguran que desde el 2011 este no ha sido revisado. El análisis que han realizado el gremio de panificadores incluye sobre todo el costo actual de mano de obra, servicios básicos y arrendamiento comparado con el del 2011, cuando se fijó en 12 centavos la unidad de pan popular. A su decir, hace 8 años el salario básico era de $264, pero se ha incrementado a 394 y no así el costo al consumidor del pan. Por ello esperan que el gobierno nacional abra diálogos para poderle exponer sus preocupaciones. Con este análisis que nosotros hemos realizado, que nos arroja el costo del pan popular a un precio de 17 centavos. Nuestro objetivo de estar aquí es comunicarle a toda la sociedad que nuestra situación se encuentra bastante delicada en cuanto a costos. Y realmente vemos que es insostenible el precio de 12 centavos. Señalan que hace aproximadamente 2 semanas se envió un comunicado oficial a la presidencia y que esperan que el mismo sea contestado en un mes. Nuestra realidad arroja que el costo real es de 17 centavos.
pero está sujeto a conversaciones todavía con el gobierno porque, como le digo, tenemos ese convenio y tenemos que tener esa autorización. Por su lado, Vanessa García, secretaria de la asociación, dijo que no habrá alza del precio en el pan popular mientras no se dialogue con el gobierno. Que mientras que no exista un acercamiento, tampoco nosotros no vamos a subir de golpe el precio del pan. Según un estudio realizado hace un mes, actualmente a nivel nacional hay alrededor de 8.000 panaderías que sustentan aproximadamente 8 familias por cada una. No obstante, a decir del gremio, también existen panaderías informales que pueden subir el número de afectados. En Quito informó Andrea Urbe. La elaboración de tortillas de trigo es una tradición que se resiste a desaparecer en la parroquia rural de Yoa, perteneciente al Cantón Quito. Las tortillas son cocinadas en leña utilizando una vasija de barro, por lo que adquieren un sabor incomparable que agrada a propios y extraños. El olor a leña invade el mercado de la parroquia rural de Yoa, ubicada al suroriente de Quito. Quien visita la localidad no puede irse sin deleitar uno de sus secretos culinarios. Son tortillitas de trigo, cero colesterol, hecho en tiesto con leña. La tradición ya lleva 4 generaciones de Gonzalo Martínez. Le supo sacar provecho aún más para conquistar a Margarita Pantoja, su esposa, con quien celosamente guarda los secretos de las tortillas de trigo. Cuentan que la leña y el tiesto de barro donde se doran las tortillas es lo que le da el sabor especial. No es lo mismo hacer estas tortillas de un horno de gas, me imagino. No, que el sabor es muy diferente. La masa se prepara un día antes. En los ingredientes se le pone todo, en este caso nativos, como es la leche, si es que lo hace de queso, con el queso, la mantequilla. Tortillitas de trigo que están al alcance de todos los bolsillos. Tradicional de aquí. ¿Y no son muy caras? No, $4, pero tortillitas grandes. Mejor que un pan. Claro, con esto es suficiente. Y tiene muchos clientes y les gusta mucho a la gente. A los turistas, mucho les gusta, compran bastante. El complemento es la calostra, bebida que se asegura tiene muchas bondades medicinales. Algo tradicional del pueblo. Y tradiciones que tenemos que apoyar todos para que esto no se pierda. Así es, eso hay que apoyarle especialmente a todas las comunidades. Esta parroquia rural está ubicada aproximadamente a 20 minutos de Quito, subiendo por la Mena 2, y es una buena alternativa. Les recomiendo que nos visiten, hay sitios turísticos bonitos, productos frescos, nativos de aquí. Informó Héctor Romero. Mañana en nuestro espacio de opinión estará con nosotros Ítalo Villavicencio, presidente de la Asociación de Clínicas y Centros Terapéuticos Un Buen Vivir, con quien abordaremos el tema sobre la problemática del consumo de drogas y los centros de rehabilitación. De esta manera finalizamos. Gracias por su fiel sintonía. Enseguida Copa. Buenas noches.